Muy bien, entonces continuamos con nuestro último webinar de este ciclo de los 7 planos vitales. Vamos a comenzar con el último de los planos vitales, que es el chakra corona, que corresponde a la dimensión de trascendencia, que es una dimensión que pertenece a lo que es nuestro ser humano, lo que significa ser un ser humano, ¿no? Lo hemos visto también con los aportes de Maslow, que hemos ido como reflejando en cada uno de los chakras. Y el último plano de las necesidades humanas que señala Maslow es justamente el de las necesidades de autorrealización, y que tienen que ver con entrar en una dimensión de en contacto con algo trascendente, que puede ser cada uno de los valores que le dan significado a la vida personal, o también puede ser alguna fe de tipo religiosa, que también otorgue sentido y significado a la propia vida, o ambos, también una conjunción de fe religiosa quizás con en un conjunto de valores personales, eh, pero no necesariamente implica una dimensión religiosa tradicional o teísta, ¿sí? Sino que el plano de la trascendencia tiene que ver con encontrarle un sentido a la propia vida y un sentido que va más allá de el individuo, de ahí viene la palabra. Entonces, recordemos brevemente el recorrido que hemos ido haciendo desde la autopreservación, en el chakra raíz, tener el cuidado de nuestra alimentación, de nuestro sueño, de cuestiones básicas que tienen que ver con nuestro bienestar y nuestro ser corporal. El segundo chakra tiene que ver con abrirnos a la capacidad de creatividad y disfrute en múltiples planos, el disfrute desde el plano sensorial, como también en el plano emocional, o incluso es ya una primera apertura al plano espiritual, el disfrute en relación a estar presente, en el momento presente. Entonces, pero digamos, como estamos recién en este segundo nivel, por supuesto, este chakra va a tener mucha más en relación con la capacidad de disfrutar a nivel sensorial, ¿sí? Que también es una dimensión humana importante y que debe ser reconocida con la importancia que se merece, eh, a pesar de que los distintos contextos culturales el tema del disfrute y el placer han recibido diferentes estigmatizaciones, eh, pero es importante reconocerlo como un plano humano, digno y que debe ser atendido. La creatividad a veces el disfrute viene muchas veces unido a la creatividad, por ejemplo, actividades lúdicas, pero también alguna actividad que pueda ser productiva y de la cual la persona disfrute haciéndola. Como por ejemplo hay personas que disfrutan mucho estudiando y compartiendo lo que investigan. Hay otros que disfrutan mucho haciendo algo en alguna actividad y en esa actividad involucran a otras personas para compartir ese disfrute. Así que creatividad y disfrute tienen como muchas connotaciones. La afirmación personal tiene que ver con sentir que estamos ocupándonos de nuestro potencial, de desarrollar nuestro potencial en cada una de las etapas de nuestra vida. No tiene que ver necesariamente con una carrera profesional, aunque para algunas personas la carrera profesional entra dentro del área de interés en cuanto a afirmación personal. El mismo Maslow también lo reconoce como una de las necesidades sociales, necesidades de reconocimiento social, que digamos es una dimensión válida, digna, importante, pero no necesariamente, decía, tiene que ver con una carrera universitaria o profesional, sino llevar la atención a cuál es nuestro potencial
y vencer lo que Maslow decía o llamaba el complejo de Jonás, ¿sí? Es el temor a desarrollar nuestro máximo potencial, porque muchas veces tenemos un potencial mucho más grande que el que mostramos, mucho más grande que el que nos atrevemos a mostrar, por múltiples motivos, pero también el no mostrar el potencial máximamente nos protege también. Es una especie de mecanismo evitativo que nos protege de posibles críticas de parte de los demás. Pero bueno, como dice el dicho popular, mi abuela siempre recordaba, el que trabaja se equivoca. Entonces, el hecho de estar ocupándonos de desarrollar nuestro máximo potencial, el trabajo personal en su sentido más profundo, ¿no? Eh, por supuesto va a implicar que de vez en cuando nos equivoquemos, e incluso no y aunque hagamos todo bien o pensemos que hicimos todo como debíamos hacer, tampoco nos vamos a librar de la crítica de los demás. Entonces la crítica es algo que está presente en la vida humana, social, y siempre va a estar presente, probablemente, hasta que todo el género humano, digamos, alcance la iluminación como esperan los budistas. Mientras tanto, mientras el género humano no alcance la iluminación, la crítica va a ser parte, digamos, del folclore o del zoológico humano, como a veces me gusta decirlo, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a desarrollar nuestro potencial porque nos pueden llegar a criticar si algo no nos sale bien. Justamente la afirmación personal este chakra manipura que está ahí en el plexo solar nos invita a tomar contacto con esa perla, eso es lo que significa etimológicamente, esa perla brillante, ese valor intrínseco que tenemos como seres humanos y que cuando nos conectamos con aquello que para nosotros es valioso, seguramente lo que hagamos va a ser también valioso. No importa cómo lo califiquen los demás. Lo que importa principalmente es justamente hacer lo que hacemos en un estado de presencia para desarrollar justamente nuestro potencial y que ese potencial beneficie de alguna manera también a otras personas, no para evitar la crítica. Así que, o el rechazo. Entonces, complejo de Jonás, exorcizado con una conciencia presente que aprecie y que valore lo que somos, porque ese aprecio y valoración que evitamos, digamos que resguardamos y por lo tanto evitamos que los demás critiquen, en el fondo tiene que empezar al revés. Ese aprecio y valoración que esperamos de los demás tiene que empezar por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que empezar a mirarnos, apreciarnos y valorarnos. Entonces esa es la invitación de Manipura, este chakra tercero que nos habla de la afirmación personal. No es soberbia, no es arrogancia, es aprecio y estado de presencia. Aprecio y estado de presencia. El cuarto chakra, el chakra corazón, nos habla de la capacidad de empatía y compasión, que si bien hoy sabemos que hay algunas personas lamentablemente tienen un impedimento cerebral, biológico, no pueden sentir empatía, por eso hoy se habla del cerebro psicópata. Es una estructura, una configuración muy particular de algunos cerebros, probablemente con algún componente genético que ha sido, esos genes han sido despertados por experiencias en la infancia de humillación y maltrato. Es lo que sabemos hasta el día de hoy acerca de el trastorno antisocial o antes llamado psicopatía. Y sabemos que las personas que padecen el trastorno de psicopatía tienen un impedimento biológico para conectarse con lo tierno y con el aspecto débil
de lo que significa ser un ser humano. Entonces no reconocen en sí mismos ni en los demás que pueda haber lugar a ese aspecto, digamos, del cual podamos compadecernos, ¿no? Que tiene que ver con reconocer las propias heridas en uno mismo y en los demás. Eh, y reconocer que no hay nada que no sea humano. ¿No? Cualquier cosa que hagan los demás, por más terrible que a nosotros nos parezca, no es algo que uno mismo no lo pueda llegar a hacer. Porque compartimos la naturaleza humana con sus luces y con sus sombras. Y todos estamos en esa misma condición de humanidad. No hay algunos más humanos que otros, somos todos seres humanos, así que esa conciencia de igualdad básica nos abre a la empatía y nos abre a la compasión. Entonces es difícil muchas veces ser compasivos con las personas agresivas o las personas que son visiblemente muy egoístas y que no tienen en cuenta a los demás. Es difícil ser compasivos incluso con los que padecen el trastorno de psicopatía. Eh, por eso es que en muchos estados en el mundo existe la pena de muerte, porque bueno, se ha comprobado que si una persona no es capaz de desarrollar empatía y además padece un trastorno que hace que sea muy probable que reincida en conductas antisociales, hay muchos estados del mundo que han optado por la pena de muerte. La compasión no tiene que ver con justificar nada. La compasión tiene que ver con la capacidad de comprender los contextos. Comprender que una persona en un determinado contexto biológico, un determinado contexto de crianza que le ha tocado vivir, un determinado contexto de traumas vitales, lógicamente va a desarrollar conductas antisociales que hieran y lastimen a los demás, que usen incluso a los demás. Y probablemente no cierto remordimiento, va a depender, digamos, del nivel de profundidad de su patología. Pero eso no implica que los demás, aunque no justifiquemos su conducta, no podamos ser compasivos con esas personas. Y la compasión parte, como decía, de reconocer que hay una naturaleza común, que el otro es un ser humano y que yo también soy un ser humano. Y que aunque yo piense que jamás haría lo que esa otra persona ha hecho, sin embargo, reconocer que si yo estuviese con todos esos condicionamientos que tiene la otra persona, históricos, biológicos, psicológicos, etc., es muy probable que también hubiese terminado por el mismo camino. Entonces, empatía y compasión nos abre a la humanidad, ¿no? Y no hay nada más hermoso que reconocer nuestra humanidad, con sus luces, como les decía, y también con sus sombras, que son oportunidades de crecimiento siempre. El quinto chakra ya es el primer peldaño del plano transpersonal. Tiene que ver con una comunicación que no es solamente una comunicación lingüística, verbal. Esa es una dimensión de la comunicación, pero hay otra dimensión de la comunicación que ya es la comunicación con lo trascendente. Tiene que ver con el canto sagrado, tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con múltiples manifestaciones culturales, humanas, en distintas culturas, que conectan al individuo con una sensación de totalidad, de bondad, de amor, de belleza, de unidad, que va más allá de los límites de nuestro ego individual. Por lo tanto, la comunicación del quinto chakra es una comunicación entre seres humanos, es verdad, pero también es la comunicación del ser humano con la dimensión trascendente de la vida. Y cuando uno comunica, genera comunidad, genera lazos, ¿sí? Así como también cuando uno hace silencios a propósito, corta lazos. ¿Sí? Entonces, cuando evitamos hablar a una persona, evitamos comunicarnos, evitamos hacer contacto visual, evitamos tener cualquier tipo de comunicación con esa persona, lógicamente los vínculos se van a ir debilitando.
a medida que más nos comunicamos y abrimos lo que hay en nuestro interior y nos atrevemos a expresar eso que hay en nuestro interior, sea lo que sea que haya ahí, y encontramos un oído que nos escucha, entonces vamos generando redes, vamos generando lazos invisibles. Y esos lazos generan sinergia. ¿Mm? Generan sinergia. Nunca estamos solos si nos atrevemos a comunicarnos. Nunca nos vamos a sentir solos si es que nos comunicamos. No solamente con los seres humanos, sino también, como decía, con esa dimensión trascendente de la vida. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman energía universal, otros lo llaman simplemente el ser o la esencia sagrada que habita en el interior de cada uno, etcétera, etcétera. Llamémoslo como lo llamemos. em, Comunicarnos es la invitación de este chakra, no quedarnos callados, ¿sí? Como cuando tenemos un nudo en la garganta, sino desatar ese nudo de la garganta para poder expresar lo que hay en nuestro interior y generar lazos, redes. ¿Eh? La visión clara es el chakra que vimos en el encuentro último, en el anterior. Tiene que ver con desarrollar nuestra intuición, también tiene que ver con desarrollar una visión clara, vipassana se dice en el sánscrito, que tiene que ver con esa mente que ve con claridad, que ve más allá de las motivaciones mezquinas que son propias de nuestro ego. Es la visión diáfana, que nos aproxima ya a la experiencia de la iluminación, que es lo que vamos a encontrar en el chakra de hoy, ¿sí? Que es específicamente el chakra que nos conecta con la trascendencia. Si el chakra sexto era una especie de puerta, eh, la mayoría de los autores coinciden que el séptimo chakra es una especie de canal, un canal que está detrás de la puerta, y ese canal nos conecta con una dimensión que es difícil de expresar en palabras. Es una experiencia, es la experiencia que se asemeja a un vacío, pero que a su vez ese vacío está pleno de sentido y de significado. Así que bueno, vamos a ir entrando más en profundidad entonces en este último chakra, que es el de la corona. La palabra trascendencia viene del latín trascando, que es un verbo que está compuesto a su vez por dos palabras que significan dar un salto hacia adelante, ir más allá, podríamos también traducir, ¿no? Más allá en el plano físico, si es que uno da un salto, o más allá en el plano espiritual, cuando uno va eh, cruzando los límites de lo que es nuestro ego, nuestro modo de funcionar más corriente, digamos, en nuestra vida. El chakra corona entonces nos invita a abrir la puerta, que ya la hemos visto en el sexto chakra, ajna, y a cruzar esa puerta, ¿sí? Entrar por ese canal que nos lleva a una dimensión invisible, que tiene que ver con una unidad trascendente, como lo decía el filósofo neoplatónico Plotino, allá en la antigüedad, ¿no? Entonces Plotino nos hablaba de aquello que da sentido a toda existencia, es algo que está más allá de los límites de la visión física. Tiene que ver con una especie de fuente de la cual brota todo el ser, es la fuente de la existencia o del ser, y esa fuente no es algo visible, no es como una fuente de agua, tampoco es una fuente de luz, son todas metáforas que nos permiten acercarnos a la experiencia de una fuente que es intangible, aquella fuente de donde surge el ser.
Entonces se trata de una experiencia, la trascendencia, una experiencia que va más allá de los límites, como decía, de nuestro propio ser individual o ego. Es una experiencia que para los místicos antiguos es apofática. Apofática significa que no se puede expresar en palabras. Por eso la mayoría de los místicos describe esta experiencia como con metáforas. Y la otra posibilidad es simplemente el silencio. Pero un silencio que no está vacío, sino un silencio que está tan lleno de esa experiencia que uno no sabe cómo expresarlo. Entonces es una experiencia transformadora, la experiencia de conectarnos con esa unidad o esa fuente de donde brota todo el ser. Algunos los describen con metáforas como la de la luz brillante, una luz que ciega al ojo humano, decía Platón, como cuando uno sale de la caverna de la ignorancia y puede mirar al sol, decía Platón. Si bien nuestros ojos están hechos para la luz, es tal la abundancia de luz que brota del sol que obviamente quedamos ciegos. Cuando uno tiene esta experiencia cumbre, la llamaba Maslow, la experiencia de la trascendencia, que se da en momentos particulares de la vida, a veces seguido de alguna experiencia de asombro, a veces seguido de alguna experiencia dolorosa o de duelo, a veces seguido de una experiencia de entregarse, como cuando uno estuvo luchando por mucho tiempo con algo y dice, me entrego, me dejo caer en ese abismo del no saber, usando la metáfora del caballero de la armadura oxidada. Entonces surge la experiencia de la trascendencia, una experiencia apofática, una experiencia que está más allá de las palabras, pero que otorga sentido a nuestra vida. Así como la luz del sol no la podemos mirar directamente porque quedamos ciegos, pero nos permite mirar todo lo demás. La experiencia de la trascendencia no la podemos definir con conceptos, con palabras, pero a su vez otorga un sentido diferente a todo lo demás, a todo lo que constituye nuestra vida como experiencia de aprendizaje. Entonces no hay nada descartable en nuestra vida, todo es parte de ese proceso de aprendizaje. Y eso lo descubrimos cuando nos conectamos nuestro ser más profundo con esa fuente de luz que hay en nuestro interior, ¿no? Para usar esta metáfora tan querida por los místicos, ¿no? La luz brillante que brota de nuestro interior. Esa luz que buscamos, que nos alumbra el camino, no está afuera. A lo sumo afuera podemos encontrar reflejos de esa luz está más bien adentro. Y es la experiencia de San Agustín también, ¿no? Otro místico del siglo IV, te buscaba afuera, pero estabas adentro, ¿no? Entonces, es la experiencia también del nirvana para el budismo, que muchas veces se lo ha malinterpretado como una especie de vacío. En realidad no es vacío. Como dice Eckhart Tolle, el nirvana es espacio más que vacío. El espacio es posibilidades. Incluso el vacío, si lo consideramos como espacio, también nos sirve esa metáfora, porque en ese espacio habita la conciencia. En otras tradiciones, como en el Islam, es la experiencia faná, que tiene que ver también con una experiencia apofática, o el cielo, la visión beatífica, decían los místicos medievales, Tomás de Aquino, entre otros, que tiene que ver con encontrar esa verdad y ese amor que uno estuvo buscando durante la vida, encontrarlo en una misma experiencia, en un segundo de éxtasis, ¿no? La palabra tiene que ver con salir de nosotros mismos, y es la experiencia también a la que remite San Agustín cuando nos cuenta
que se encontró con ese niño en la playa y que le dijo que haga un huequito en la arena y que trate de poner todo el agua del mar en ese huequito. Agustín le dijo, eso es imposible. Y el niño le contestó, bueno, así de imposible es tratar de entender a Dios, ¿no? Dentro del paradigma cultural de Agustín, eh, un hombre religioso cristiano dentro de ese contexto cultural, entender a Dios es justamente una experiencia que excede los límites de la mente. Lo mismo si vamos a otras tradiciones culturales, no importa el nombre que le pongamos, Faná, Nirvana, etc., eh, vamos a encontrar que todas las tradiciones culturales hablan de lo mismo, con diferentes palabras. Hablan de una experiencia que va más allá de las palabras, más allá del pensamiento, más allá. Por eso es trascendencia. Entonces, vamos a nuestro ya clásico cuadrito, en el que tenemos algunos a la izquierda, algunos puntos esenciales, y a la derecha algunas correlaciones de los chakras con otros sistemas, ¿no? Nombre, Sahasrara, significa 1000 pétalos, tiene que ver con esta metáfora que es tan querida para el hinduismo y el budismo, que es la del pétalo. El pétalo es una flor muy bonita, que tiene la particularidad de crecer de las raíces, se hunden en el lodo más oscuro. ¿Ya? Cuanto más oscuro y más desagradable parezca ese lodo, bueno, más rico de nutrientes para que florezca con más fuerza ese lodo. Entonces también tiene que ver poner este loto de 1000 pétalos como símbolo en el chakra corona, tiene que ver con este proceso que va desde la tierra, desde el chakra raíz, que va creciendo y que va abriéndose camino y que va desarrollando diferentes dimensiones humanas, el placer, la capacidad de desarrollar nuestras habilidades y de hacer algo productivo para nosotros y para los demás, la capacidad de ser empáticos y compasivos, la capacidad de comunicarnos a nivel horizontal y a nivel vertical, ¿no? Con las otras personas y con lo trascendente, la capacidad de mirar la realidad desde una conciencia lúcida, diáfana, más allá de las motivaciones del ego, y finalmente la apertura, ¿no? Que es lo que más lo decía, la autorrealización. Lo máximo a lo que puede llegar el ser humano es a desarrollar todos los planos vitales y finalmente a sentirse parte del universo, a sentirse parte de el todo del universo, ¿no? Sentirse parte de esa unidad trascendente. Esa es la experiencia del séptimo chakra. No hay ningún elemento, porque acá lo que vamos a encontrar es simplemente una experiencia que no se puede expresar fácilmente con metáforas, incluso las metáforas quedan cortas, así que no vamos a encontrar un elemento asociado. ¿Eh? Eh, Según la manera de comprender la evolución humana del hinduismo, correspondería al séptimo septenio de vida, es decir, que este chakra se desarrollaría a partir de los 40 y pico en adelante. Y la verdad que tiene bastante sentido, porque antes de los 40 es como, no es tan frecuente que los jóvenes se interesen por la dimensión trascendente de la vida, ¿no? Quizás porque están más ocupados con desarrollarse a nivel de profesional, a nivel pareja, a nivel, qué sé yo, de otros planos que corresponden a los chakras anteriores. Eh, pero no es tan frecuente que a esa temprana edad las personas ya directamente se preocupen por la trascendencia. Quizá en la antigüedad sí, era un poquito más frecuente porque la expectativa de vida era mucho más corta. Eh, en la Edad Media la expectativa de vida rondaba los 35, 40 años. Entonces la verdad que llegar a 42
significaba llegar a una de las edades pico, digamos. Este, entonces, bueno, quizás se pensaba en lo trascendente un poco antes, ¿no? Pero como la expectativa de vida se ha estirado tanto, producto de los avances que hay en la medicina, en la farmacoterapia, en las cirugías, etcétera, etcétera, entonces uno dice, no, me voy a ocupar de la dimensión trascendente cuando esté cerca la muerte, ¿no? Y uno se imagina que la muerte queda ya lejos, como cerca de los 80, 90 años, pero la verdad es que nadie sabe cuándo nos va a visitar. Entonces, tenemos eh, esta dimensión de esta experiencia de la trascendencia a la cual nos invita el séptimo chakra. Recién nombré la palabra muerte y sí tiene que ver de alguna manera con la muerte en un sentido simbólico, así como en el tarot, en los sueños, en diferentes sistemas simbólicos, la muerte no representa la muerte. La muerte representa una transición a otro nivel de funcionamiento o a otro plano de funcionamiento, ¿no? Entonces, podríamos decir que en el séptimo chakra de alguna manera muere nuestro ego porque empezamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con un nivel de vibración diferente o con un nivel de presencia mucho más sólido. Entonces, cuanto más conscientes estamos de lo que hacemos, del cuidado de nuestro cuerpo, del disfrute, del desarrollo de nuestras potencialidades, de la empatía, de conectarnos, comunicarnos, de buscar en nuestra mente, en el pensamiento claro y de abrirnos a lo trascendente, entonces estamos ya con la energía del séptimo chakra que recorre finalmente los anteriores también. Recuerden que en el sistema de chakras nosotros vamos a tener una energía kundalini, le llaman los practicantes del yoga, que es esa serpiente energética como metáfora que empieza a subir del chakra 1 hasta el chakra séptimo, pero después tenemos el descenso de la kundalini. O sea que la energía de el chakra séptimo, la energía del despertar o la energía de la iluminación, también vuelve a impregnar todos los otros planos vitales. Por eso es que los monjes budistas dicen, antes de la iluminación, un monje zen describe así su experiencia. Antes de la iluminación, barría el patio todos los días. Y después de la iluminación, barro el patio todos los días. Entonces, la iluminación no es una experiencia que a partir de la cual mi vida tiene que cambiar 180 grados, tiene que ser completamente diferente. No, puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes, ocupándome de las mismas cosas que me ocupaba antes en lo cotidiano, pero el nivel de conciencia es diferente, el nivel de presencia es diferente, el nivel vibracional es diferente. Es ya una presencia más amorosa, más compasiva, que empieza a unir la energía de los otros chakras anteriores, una experiencia que no está desconectada tampoco del cuerpo. Es una experiencia que cuida también la salud del cuerpo, que se conecta con los demás, que comunica. Entonces, ¿qué es la iluminación? La iluminación es de alguna manera la muerte de un viejo yo, como decía San Pablo también, ¿no? Muere el viejo yo y renace un nuevo yo, que aunque los demás crean que o perciban externamente que no hay ningún cambio, nosotros si tenemos esa experiencia podemos sentir en nosotros ese cambio, sentirlo, ya no simplemente saberlo como algo teórico, como una posibilidad para el ser humano en general, sino haberlo sentido en mi propia vida, haber experimentado alguna vez que hay algo que en mí cambió.
que mi visión se amplió. ¿Mm? Con los matices de cada persona, ¿sí? Porque hay personas que tienen estas experiencias de trascendencia o estas experiencias cumbre, como las llamaba Maslow, de modo muy emotivo, y hay otras que las tienen en un silencio eh, con mucha paz, de diferentes maneras, ¿sí? Lo importante es abrirnos, predisponernos, que es eso lo que podemos hacer. No podemos forzar la experiencia de la iluminación, pero sí podemos predisponernos a. Órganos que rige la corteza cerebral, no puede ser de otra manera, porque bueno, es el último desarrollo de la evolución en nuestro cuerpo. Pero no olvidemos algo importante. La capacidad más elevada que tiene nuestra corteza no es la de pensar. Muchas veces se creyó que el pensamiento abstracto es la capacidad máxima que tiene el ser humano por tener una capa más en el cerebro. Y no, porque si no seríamos simplemente monos con lenguaje. Lo que nos hace seres humanos no es tanto el pensamiento abstracto, es decir, la máxima capacidad a la que puede llegar nuestro ser no es el de producir pensamiento abstracto, sino el ser conscientes de, ¿eh? El ser conscientes de estar produciendo pensamientos. Esa conciencia de estar pensando, no solamente pensar, sino estar conscientes de que estoy pensando, es un cambio cualitativo en nuestro estilo de vida, ¿sí? Y eso se cultiva con la meditación, con el mindfulness, con distintos ejercicios según las distintas tradiciones de sabiduría. Pero la clave está en estar conscientes en estar en un estado de presencia, ¿sí? Eso es lo que hace que desarrollemos nuestro máximo potencial. No pensar, porque pensar, bueno, de por sí ya es un logro en la evolución elevadísimo, pero muchas veces los pensamientos nos atrapan en una especie de red invisible y quedamos ahí estancados. Entonces, para salir de esa red, tenemos que desarrollar nuestro máximo potencial, que es la metacognición, que no es simplemente conocer o pensar, sino ser consciente de estar conociendo, ser conscientes de estar pensando. Eso nos da la libertad de poder responder de modo más libre y no simplemente reaccionar arrastrados por nuestros pensamientos y nuestras emociones del momento, ¿sí? Es toda una práctica, no es algo de una vez para siempre. Todos los místicos y los monjes que han tenido experiencias cumbre, como las llama Maslow, también han confesado que han tenido sus recaídas. No es que el proceso de crecimiento es lineal, sino tiene muchos altibajos. Entonces, las experiencias cumbres nos conectan de vez en cuando con esa trascendencia y amplían nuestro nivel de conciencia para que después podamos volver a la vida cotidiana eh, con otro nivel de funcionamiento, ¿no? Mucho más presentes, con menos temor también a desarrollar nuestro potencial, ¿no? Menos complejos de Jonás y más presencia. Eh, Bien, este último chakra, este séptimo chakra, que no es el último, hay algunas tradiciones que dicen que por encima del séptimo hay otros chakras más, pero a nosotros nos va a interesar básicamente el séptimo hoy. Es la interconexión con todos los seres, con todo el universo, sentirnos interconectados, ¿no? Con una conexión invisible pero real, cierta.
Arquetipos relacionados con este chakra. Cuando este chakra está en contacto con la trascendencia, se recibe un conocimiento que no es conceptual, sino que es más una sabiduría, y esa sabiduría se la comparte generosamente con los demás. Por eso el arquetipo es el maestro. Pero también este chakra, cuando este chakra está cerrado o está funcionando mal, vamos a encontrar los falsos maestros. Vamos a encontrar los sofistas, los que cobran, en la antigüedad eran esos pseudo sabios que cobraban por las enseñanzas que daban, mientras que Sócrates enseñaba gratis y en realidad no enseñaba tanto conceptos, sino más bien proporcionaba un entrenamiento para que las personas puedan encontrar sus propias respuestas. Por eso Sócrates hacía buenas preguntas, no daba discursos, sino hacía preguntas. Preguntas que abren puertas, preguntas que llevan a la persona misma a darse cuenta de cuál es la verdad que está buscando. Y los sofistas, en cambio, enseñaban ya verdades premoldeadas, verdades prefabricadas, y además había un interés económico, monetario detrás. Entonces, vemos ahí un arquetipo de el ególatra, ¿no? Alguien que está buscando el aplauso. Hoy, lamentablemente, vemos muchos pseudos maestros en las redes sociales. Gente que busca el aplauso o el rédito económico o ambas cosas, pero que en el fondo no está conectado con esa fuente de sabiduría que es la experiencia de la trascendencia. Más bien parecería estar anclado en el tercer chakra, ¿sí? O en los tres primeros, ¿sí? Entonces, es importante distinguir eso también. Vamos a encontrar maestros auténticos y pseudo maestros, maestros que son ególatras, maestros que están buscando el aplauso, que están buscando el mover miles de personas por redes sociales y generar una especie de emprendimiento que es más económico que de sabiduría en sí. Recordemos que para los antiguos la palabra sabiduría tiene que ver con un conocimiento que transforma la vida humana. No es el conocimiento conceptual de Wikipedia. Wikipedia no transforma la vida a nadie. Eso es concepto. Lo que transforma la vida de una persona es lo que pasa por su cuerpo, por sus emociones, por su corazón, por su vida, lo que lo motiva, lo que lo inspira. Es una experiencia lo que nos transforma, no es el concepto vacío, ¿sí? Entonces, este chakra está bloqueado por la ilusión de permanencia cuando nos apegamos a las cosas porque nos gustan. Entonces, me gustó tal ilusión y me apego a ella, me gustó tal ídolo y me apego al ídolo, me gustó tal momento de mi vida porque lo disfruté mucho y me apego a ese momento. Me gusta algo material y me apego a eso material. Entonces, el apego es un bloqueo para la apertura de este último chakra, porque este último chakra es soltar. No se puede tener esa experiencia de trascendencia estando agarrados a lo seguro, a lo chiquito, a lo mezquino. Aunque nos parezca que eso es lindo y que por eso no lo quiero soltar, justamente abrirnos. Decía también un sabio oriental, que cuando nosotros nos abrimos, el mundo entero nos pertenece. Cuando abrimos las manos, el mundo entero nos pertenece. Cuando cerramos las manos queriendo conservar lo poquito que queremos conservar, sentimos una sensación de escasez, ¿no? Entonces es la experiencia también que tuvo otro místico medieval, en este caso San Francisco.
la experiencia de la mendicancia para él tenía que ver con haberse encontrado, haber tenido una experiencia cumbre, haber tenido una experiencia mística, una experiencia espiritual, de la trascendencia dentro de su propio sistema de fe y cultural. Y a partir de esa experiencia decide vivir de limosnas, ¿no? Bueno, no todo el mundo está llamado al mismo estilo de vida, pero sí nos sirve la enseñanza que deja Francisco, que es manos abiertas. Cuando las manos están abiertas, no solamente damos, sino que también nos abrimos a recibir. Nos abrimos a lo que ni siquiera nos esperábamos recibir. Cuando uno tiene las manos abiertas, puede también recibir cosas que no se las esperaba y muy valiosas. Entonces, abrirnos a no cerrar las puertas, no decir, bueno, no, esto es imposible para mí, sino simplemente dejar abierta la posibilidad y que el universo haga el resto. Entonces, la ilusión de permanencia bloquea porque nos hace apegarnos a las formas, a las experiencias, a las cosas, a las personas también. Y una manera de armonizar este chakra es abrirnos, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Una manera muy bonita de hacerlo es mediante la práctica de la meditación en silencio, buscando momentos del día. Por ejemplo, el momento del atardecer es uno de mis favoritos para la meditación. Algunas personas prefieren el amanecer, otras prefieren la noche profunda, porque son momentos en los que suele haber más silencio, justamente, ¿no? O menos contaminación sonora, quizás. Y esas experiencias de silencio profundo nos van abriendo a la trascendencia, ¿no? Y a veces brota una sonrisa, a veces brota una sonrisa y una lágrima. Y no importa qué significado tenga, lo que importa es conectarnos con esa experiencia, lo que surja de esa experiencia, ¿no? También la meditación del amor bondadoso, Loving Kindness Meditation, que consiste en una serie de frases. Deseo que tengas, lo podemos decir imaginándonos a los seres humanos en general, a todas las personas o a una persona en particular. Deseo que tengas salud, deseo que seas feliz, deseo que tengas bienestar. A nosotros mismos, deseo tener salud, deseo ser feliz, deseo poseer bienestar. A las personas con las que te cuesta relacionarte o personas que te han herido incluso en tu vida, poder soltar el rencor, el resentimiento y decir mentalmente, imaginarnos a esa persona y decir mentalmente, deseo que sea feliz, deseo que tenga salud, deseo que poseas bienestar. Es una experiencia, la del amor bondadoso, muy profunda, sanadora, transformadora, porque nos libra, nos saca de encima rencores, nos saca de encima resentimientos, nos saca de encima amarguras. El canto sagrado, el canto gregoriano, el canto en la meditación, en la tradición oriental tenemos el canto de los mantras, el canto del Om, entre ellos, uno de los mantras. Cualquier canto, fíjense cómo se conecta también ahí el chakra 5 con el séptimo, ¿no? Tiene que ver con la comunicación que ya mencionamos, una comunicación vertical, ya no horizontal. Meditación con sonidos de cuencos, pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar también en podcast con sonidos de cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo.
son experiencias muy bonitas. Meditación con visualización del rayo de luz dorada. El color dorado es uno de los colores que se atribuye al chakra corona, pero no hay un consenso. Hay algunas tradiciones que lo ponen de color morado, así como está en la imagen. Fíjense que acá tenemos justamente los colores de los 7 chakras. El chakra corazón en algunas tradiciones es rosa, en otras tradiciones es verde, por eso acá aparece doble. Los 3 primeros sí hay consenso. El primer chakra rojo o marrón oscuro, el segundo naranja, el tercero amarillo. El chakra corazón en algunas tradiciones es verde y en otras tradiciones es rosa. Después tenemos el chakra garganta, el chakra ajna, el del tercer ojo, y el chakra corona, que en algunas tradiciones es morado y en otras tradiciones es blanco o dorado. ¿Sí? Entonces, también poder conectarnos con esos colores podría inducir a una experiencia muy bonita, una experiencia de contacto con esa dimensión sutil, trascendente de la existencia. En el eneagrama no podría ser de otra manera. Acá lo que vamos a encontrar es justamente las ideas trascendentes, que es lo máximo a lo que puede llegar nuestra mente humana, conectarnos con la idea de perfección, la realidad como una totalidad, que no le falta nada ni le sobra nada. Todo está porque tiene algún sentido de estar. Y todo lo que pasa y pasó y pasará tiene algún sentido. Que a veces no le encontremos el sentido no quiere decir que no lo tenga. Entonces, mirar toda nuestra vida con aceptación, porque todo tiene algún sentido, es la experiencia de la completud, de la perfección. La libertad tiene que ver con abrirnos y fluir y dejar también, dejarnos tocar y acariciar por esas olas de la vida misma que fluyen. Y nosotros estamos en esas olas. Entonces, fluir. La armonía es la idea trascendente que nos abre a la esperanza, una esperanza que no es fantasiosa, sino una esperanza que se basa en que la realidad está interconectada y que esa interconexión no es caótica, sino que es armónica. No siempre es fácil ver la armonía de los acontecimientos. A veces se lo ve con el tiempo, cuando uno toma perspectiva y mira hacia atrás y dice, ah, sí, pasó tal cosa y gracias a eso que pasó, pasó esto otro y también esto otro, ¿no? Entonces uno puede después ir viendo cómo cada acontecimiento va encajando, armando una especie de sinfonía en la que las notas musicales encajan unas con otras. El origen tiene que ver con conectar con esa fuente de la que hablábamos al comienzo, la fuente del ser. La interconexión es la idea trascendente del punto 5, todo está interconectado. La fe, el plan, la verdad y el amor son las ideas trascendentes del eneagrama. En las etapas de Erickson podemos ya ver el último chakra en las últimas 2 etapas, lógicamente adultez y madurez, porque biológicamente la persona también ya está, cuando ya ha satisfecho las necesidades, digamos, básicas, podemos ya quizás pensar un poquito más en lo profundo, en lo trascendente de la vida. Y también cuando va llegando ya nuestro, este, aunque nadie sabe cuándo llega el final, pero cuando uno dice, bueno, ya he transitado por muchas etapas vitales, uno puede decir, bueno, me empiezo ya a abrir a mi mente a la trascendencia.
Lo que mencionábamos al comienzo del caballero de la armadura oxidada, lo tienen en este fragmento. En la cima de la verdad, el caballero escaló con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Fíjense cómo aferrarse también lastima. Aferrarnos a algo que supuestamente nos da seguridad, a veces lastima, a veces es mejor soltar. Pero hay que discernir, por eso es importante también Ajna, ¿no? El chakra en el tercer ojo, hay que discernir cuándo es el momento adecuado para soltar. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. La cima bloqueada por una piedra. Después de todo el recorrido que hizo, ya al llegar con los dedos ensangrentados y al final de todo, una piedra. Bueno, esa piedra que parece que bloquea el camino, en el fondo tenía la llave para abrir al caballero a una experiencia de trascendencia, ¿no? Porque ese canto rodado que bloqueaba el camino tenía una inscripción que decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Ahí está el aferrarnos, el apegarnos, porque es lo conocido, porque es ni siquiera la zona de confort. A veces lo conocido es doloroso y no nos atrevemos a soltarlo. Pero no podemos conocer lo desconocido si nos aferramos a lo conocido. Por eso es importante esforzarnos, sí, para salir de la caverna de la ignorancia, como decía Platón. Pero en algún momento dejarnos, abandonarnos, ¿no? Como cuando uno ve la luz del sol y queda ciego. ¿Qué podés hacer en ese momento en el que estás ciego? No podés avanzar, no podés hacer nada. Simplemente te quedas ahí, abierto a esa experiencia. El caballero inspiró profundamente, lo que le aclaró un poco la mente. Siempre las respiraciones hondas se los recomiendo a todos mis pacientes. Cuando la mente está aturdida por pensamientos, por una respiración, un par de respiraciones hondas pueden hacer la diferencia. Un antes y un después. Entonces, respirar profundamente aclara la mente del caballero y reflexiona sobre las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía que era y que no era. Guarda cuando nos aferramos a nuestro eneatipo o cuando nos aferramos a un diagnóstico o cuando nos aferramos a una experiencia o cuando nos aferramos a que nuestros padres nos dijeron tal cosa o cuando nos aferramos a que tal persona para nosotros importante nos dijo tal cosa. Porque si todo eso va a formar parte de nuestra identidad, termina convirtiéndose muchas veces en una autolimitación. Entonces, como decía Wittgenstein, todo lo que sea lenguaje es como una escalera que nos sirve para llegar al techo. Cuando uno llega al techo, tiene que patear la escalera. No podemos engancharnos a la escalera porque ¿para qué hemos subido entonces si no podemos seguir avanzando? Enganchados con la escalera. El lenguaje es la escalera que nos permite darnos cuenta de. Una vez que nos damos cuenta de, es mejor abandonar las etiquetas, abandonar los rótulos, no encasillarnos. Es decir, no, porque yo soy un 4, porque yo soy un 5, porque yo soy un 3, porque yo soy un 8, no, porque yo soy un 9, porque yo... O, porque no, yo soy así porque, qué sé yo, tal persona me dijo siempre que yo era así. Entonces, de lo que se trata es de abrirnos
Y no podemos conocer lo desconocido si nos aferramos a lo conocido. Entonces su identidad era algo a lo que él se aferraba, quien creía que era y que no era. Estaban también sus creencias. A veces las creencias son limitantes porque nos encasillan, ¿eh? Y está bueno si alguno tiene algunas creencias religiosas, pero nunca cierre su mente a que puede haber verdad también en otros sistemas culturales o en otros sistemas religiosos. No es que mi religión es la única, ¿eh? O mi filosofía es la única, ¿sí? Entonces también las creencias a veces son limitantes y es algo a lo que nos aferramos. Aquellos que él pensaba que era verdad y aquello que pensaba que era falso. También estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque llega al máximo de su esfuerzo, ya tiene los dedos ensangrentados, temblorosos, y no puede avanzar porque hay una piedra enorme. Hizo todo lo que podía de su parte. No es procrastinación, no es eh, vagancia, no es pusilanimidad. Hizo todo lo que podía de su parte. Llegó a lo máximo a lo que pudo escalar con su propio esfuerzo. Pero ya cansado, con los dedos ensangrentados, ve una piedra que le bloquea el camino y no puede seguir más. Es el momento de soltar. Entonces, por eso es importante, decíamos, desarrollar ajna, porque ajna nos permite mirar con claridad, como cuando uno respira para aclarar la mente. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación, en este momento? ¿Hay otra cosa que pueda hacer en este momento? Si la hay, evalúo las posibilidades de hacerla. Pero si no hay nada que pueda hacer en este momento, ¿para qué seguir aferrado? Finalmente se dejó ir al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Le sobrevino una desconocida, acá viene lo novedoso, ¿eh? La experiencia de la trascendencia es algo que nos sorprende siempre, no es lo mismo de siempre, es algo diferente. Una sensación desconocida de calma profunda. Para él la calma era desconocida. Todo el tiempo había vivido ansioso, corriendo de acá para allá, angustiado. Primero angustiado porque no se quería sacar la armadura, después angustiado porque no se la podía sacar. Angustiado porque su esposa lo dejaba, porque no se podía sacar la armadura. Angustiado porque se llevó a su hijo, tampoco lo pudo ver. Angustiado porque no sabía cómo seguir para poder sacarse la armadura, y ahora que se sacó prácticamente toda la armadura, estaba en una situación límite. Y en esa situación surge una desconocida sensación de calma. Según San Ignacio de Loyola, fundador de los ejercicios espirituales, famosos ejercicios espirituales, siglo XVI, XVII, las experiencias auténticas, espirituales auténticas, están siempre signadas por la calma, por la paz. Si en vez de paz nos deja un resabio de inquietud, angustia, enojo, cualquier otra cosa que no sea paz, no es una experiencia espiritual auténtica. Como cuando las personas dicen, me fumo este porro para sentirme relajado. Bueno, se relajará en el momento, pero el porro, ninguna sustancia química, ninguna pastilla, ningún psicofármaco, te da sensación de paz. A lo sumo será una sensación de relajación muscular o sensorial.
pero la sensación de calma interior, de paz, es algo de otro nivel, de otro plano. Y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo, se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y a la tierra. Acá es importante porque está describiendo una experiencia espiritual, no está describiendo una experiencia de suicidio, de que se deja caer y se suicida, no. Se deja caer en el sentido de que abandono las creencias a las cuales me aferré. Y de ese abandonar creencias surge una experiencia nueva, diferente, marcada en este caso por la paz, por la calma y por una sensación de conexión con todo el universo. Esta es una experiencia cumbre, como la llama Maslow, es una experiencia de trascendencia. San Agustín decía, la cima con S, en el plano espiritual, la cima con S corresponde a la cima con C. Lo más alto y lo más bajo. La cima con S, la cima con C. Entonces, en el plano espiritual, cuando uno cae a lo profundo, se eleva a lo más alto. Entonces, caer a lo profundo tiene que ver con aceptar, tiene que ver también con soltar, tiene que ver con abrirse. Distintas experiencias que nos hablan de lo mismo. Y se produce el despertar o la iluminación, como lo llaman también en las tradiciones orientales. Dice Álvarez Garrido, Sahasrara abierto nos conecta con a la unidad, es la cumbre de la espiritualidad a la que puede llegar el ser humano, y a través de este centro se alcanza la sabiduría, puesto que se abre el canal para acceder a otras dimensiones, cayendo todas las barreras que han limitado hasta ahora el conocimiento del ser que somos. Sahasrara nos abre a la célebre iluminación, que no es otra que estar despiertos a nuestro propio potencial interno. Pero es importante aclarar que nadie llegará a la iluminación sin amor. Por eso es el final de la escalera de chakras, lo que significa que el viaje por los centros energéticos es acumulativo. Y no olvidemos que la Kundalini, para los orientales, es ascendente y descendente. Entonces, también esa iluminación vuelve de nuevo a dar un sentido diferente a los otros planos vitales también. La espiritualidad como integración, los 7 planos vitales que hemos recorrido hasta el momento nos muestran un proceso de aprendizaje acumulativo que comienza en estar atentos, cuidar el cuerpo, como ya dijimos, luego abrirnos al disfrute y la creatividad, abrirnos al desarrollo de nuestras habilidades, abrir el corazón a la empatía y a la compasión, la comunicación a nivel horizontal y vertical, es decir, con otras personas y también con lo trascendente. También escuchar nuestro interior, abrirnos a lo que hay en nuestra mente con una claridad más diáfana, que tiene que ver con conectarnos con el momento presente. Y finalmente, trascender las limitaciones mentales, nuestras creencias a las cuales nos aferramos, nuestro ego en última instancia, para poder conectarnos con todo el universo, sentirnos parte de todo el universo. La auténtica espiritualidad, según lo que nos enseñan los 7 chakras, fíjense que es una integración, no es abandonar el cuerpo, sino comienza con el cuidado del cuerpo. Es una espiritualidad que no es un escape, es un asumir todos los planos que son parte de nuestra vida humana, de nuestra existencia, aceptarlos, cuidarlos, asumirlos,
trabajar sobre cada uno de esos planos y finalmente abrirnos, soltarnos a que el universo haga lo demás. Nosotros damos lo máximo que podemos como el caballero y finalmente soltamos. Por eso decía también que la experiencia de la iluminación no es algo que uno pueda forzar, pero uno se puede predisponer a. La manera de predisponernos es justamente haciendo un trabajo voluntario sobre la atención al momento presente, sobre el estar en cuidar nuestro cuerpo, atender a las sensaciones corporales, atender a las emociones, atender a la comunicación, atender a crear lazos. Y todo eso, por supuesto, finalmente se corona con una espiritualidad auténtica que no descarta ninguno de los planos humanos, sino que los integra en una unidad y que le da un sentido trascendente. Finalmente, como síntesis, este chakra de la trascendencia nos invita al silencio. No es un silencio de angustia, es un silencio de sonrisa y lágrimas a la vez. Sonrisa porque está lleno de paz, está lleno de bienestar, es la respuesta al anhelo más profundo que tenemos en nuestro interior. Y también es una experiencia que nos abre al aprecio y a la atención, ¿no? La afirmación de este chakra que les propongo para este chakra es: despierto y sonrío. Despierto y sonrío. Es una muy linda práctica la meditación de la sonrisa, conectar con la respiración y sonreír, simplemente sonreír. Es increíble también cómo los músculos de la cara están ligados a un montón de procesos cerebrales, y cuando sonreímos, nuestro cerebro hace una fiesta de químicos que nos hace sentir muy bien. Pero va más allá simplemente de ese ejercicio, digamos, que tiene una base neurocientífica. La sonrisa tiene que ver con la apertura de nuestro ser a la perfección del universo, a la belleza del universo, a que cada cosa, aunque a veces no entendamos, pero tiene un sentido y ocupa un lugar en el todo. Entonces, percibo, escucho, observo sin juzgar, como nos enseña la práctica del mindfulness, lo que se cultiva en la práctica del mindfulness. Percibo, escucho, observo sin juzgar. Actúo uniendo mente y corazón, integro los 3 chakras inferiores con el chakra puente y los 3 chakras superiores. Vuelvo una y otra vez con amabilidad al presente, porque se trata de un ejercicio constante, perenne. No es un ejercicio de una vez para siempre, sino un ejercicio para toda la vida. Nuestra mente de mono va a saltar de rama en rama, de pensamientos que nos generan ansiedad, angustia, enojo, etc. Cuando nos damos cuenta, entonces traemos con amabilidad la mente otra vez al momento presente. Bueno, en eso consiste la invitación de este último chakra. Me gustaría escucharlos, a ver qué les ha parecido este último chakra y cuál es la experiencia que tienen ustedes. Rosa y Roxana, ahí les habilito el micrófono. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Bueno, muy interesante. Algunas cosas, bueno, más o menos, yo estudio enneagrama desde hace muchos años, así que, bueno, algunas cosas las sabía. El tema de los chakras, no tan profundamente como estuviste explicando, ¿no? Porque también trabajo con terapias holísticas, entonces
aprendí a ubicar cada chakra y cómo desbloquearlos inclusive en el Qué cuerpo. lindo, qué bien. Bueno, o mismo en mí misma también, me doy cuenta cuando yo, por ejemplo, sé que mi blanco es el plexo solar. Ya lo sé hace muchos, muchos años. Bien que lo identificaste, muy bien. Sí, bueno, me ayudó un maestro y psicólogo que tengo hace mucho tiempo, porque siempre con temas digestivos. O sea, soy operada de vesícula y el mismo cirujano en ese momento me dijo, mirá que yo te voy a sacar la vesícula, pero ojo con el intestino, me dijo. Un cirujano, que nada que ver con todas estas cosas. Así que bueno, esa es mi zona que más tengo que cuidar. ¿Qué más? Después lo que estuviste diciendo recién sobre la meditación y la sonrisa me encantó, porque yo hice talleres, también trabajé con una psicóloga cordobesa en talleres de la risa, Sí. yo apoyando desde lo físico, ¿no? Todo lo demás lo manejaba ella. Y sí, realmente el cuerpo, el cerebro, no, hacemos creer que está todo bien cuando reímos. Entonces, por más que, no sé, si tengamos un dolor o estemos sufriendo, o bueno, sea lo que nos esté pasando, si nos reímos, el cerebro cree que está todo bien, entonces nos empieza a generar las hormonas de la felicidad, que bueno, eso es muy bueno para lograrlo. Y bueno, me gustó esto de meditar, yo hago meditación, pero bueno, hoy justo aprendí otra cosa muy linda que es hacerte automasaje mientras estás meditando. Y bueno, y ahora vos me enseñás esto de la sonrisa. Porque en general, ¿cómo es la meditación? Es algo de mucha quietud, ¿no? De estar ahí. Claro. De dejarse Está muy llevar. bien unir el automasaje con la meditación, muy bien. Sí, me gustó mucho porque uno siempre está esperando. Llevas la atención al cuerpo. Ajá, sí. Claro. Mira, y aparte siempre estamos esperando que el otro nos haga un mimo, que el otro nos dé un masaje, que el otro nos escuche. Entonces, es como una forma de cuidarnos, autoquerernos. Darnos amor. Bueno, exacto. Eso es lo que te puedo decir más o menos de lo que... Muy bien. Bueno, Roxana, tenés también ahí en la biblioteca de la web los videos de los otros chakras, por si querés volver. Y les voy a mandar ahora por mail para que se puedan descargar todo el material de los 7 chakras. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Marce. Confieso que casi me olvido porque fui a encontrarme con mi mejor amigo, ¿viste? Me costó salir, ¿viste? Pero la terapia da resultado. Bueno, bien. Ejercitaste el tercero, el quinto chakra, bien. Ese complejo de Jonás que me toca. Pero bueno, me doy cuenta que el tema también está el maestro, pero cuando uno a veces también idealiza que el otro tiene la sabiduría, ¿no? Como creo que el efecto chakra te tiene que mostrar que no tenés que aferrarte a esos maestros que venden, ¿no? Como decimos, ¿viste? Que a veces hablamos. Claro, Roxana es mi terapeuta, Marcelo también, por eso me conoce. Pero me cuesta mucho, pero ahora estoy muy entusiasmada. Viste que habíamos hablado de armar algún taller el año que viene para la gente, ¿viste? El tema de la flexibilidad psicológica. Hoy se lo estuve explicando a mi compañero, a mi amigo, me preguntaba, o sea que ya le estuve mostrando los diseños que hice en Canva con respecto al Exaflex. O sea, viste que ya empecé sin querer. Y cómo hablabas vos, soltar y animarse a salir de esa zona de confort, que no necesariamente ese confort implica algo amigable, ¿no? No. Como uno se da cuenta de que se queda ahí, es lo comodito, me arropo con lo que tengo y me conformo, ¿no? ¿Cómo la jaulita nunca va a ser una zona de confort.
No. Y el tema, viste que otra cosa que hice, me jugué y di la prueba final, viste, del curso de terapia basada en la compasión, Qué que lindo, lo tenía, qué como no había bien. podido bajarlos, y saqué 10 sobre 10, o sea que Bien, eso de, viste que felicitaciones. yo soy de hacer cursos y no pido los diplomas, es como que empezar también creo que también la integridad de uno, lo integral también está dando su lugar, tampoco la infatuación del ego, ¿no? Sino, bueno, eso lo hice, me lo merezco, y justo uno de los temas hablaba, que uno es como es porque tuvo esa potencialidad, pero como vos decías, si uno hubiera nacido, como dice creo que Paul Gilbert, en un lugar donde eran todos narcotraficantes, él en vez de ser psicólogo, podía haber tenido la potencialidad de ser narcotraficante. Entonces el tema de ser la compasión, ¿viste? Con eso que inclusive para nosotros es detestable, no lo aprobamos. Y cómo a veces se confunde aprobación con compasión, ¿no? Que es lo que vos hablabas también al principio, el tema de ser compasivo. Y bueno, en la integración hay mucho trabajo para reconozco, desde del 1 al 7 tengo para trabajar y me cuesta mucho a veces salir del concepto teórico, ¿no? Y mandarme a la acción. Bueno, y a veces pero vos, bien que lo estás decías, identificando. no está sí, no, estoy accionando, pero cuesta. Hay personas que por ahí nos gusta quedarnos en territorio conocido, a pesar que, y bueno, es bueno darse cuenta, ¿no? Cuando uno está tan cómodo que se está autolimitando nuevas cosas, ¿no? El complejo de eso, Jonás, me pareció siempre un tema muy atrapante, ¿no? Para entenderlo, también para darse cuenta y hacer algo, no solamente para tenerlo en la cabeza. Sí. Y a mí me cuesta mucho salir de la cabeza, ¿viste? Y mandarme a hacer algo. Pero bueno, pero bien, por lo menos de a poquito estamos estás avanzando. mejor. Sí. Sí, No estoy sí. tan pegada al diagnóstico, ¿viste? Que antes me creía. Muy bien, muy bien. Porque le También digo es a Roxana, interesante que habías en el diagrama, ¿viste? Muchas veces como he funcionado y a veces me vuelvo a las andadas como 1 a 4, ¿viste? Le digo a Roxana, a veces me doy cuenta, ¿viste? Que qué miserable que fui, ¿viste? Me pongo, ¿viste? ¿Qué es lo que no logré en mi pasado? Después me doy cuenta, no, disfruta de tu hoy, ¿viste? Exacto. Por más que... Y como hablamos, ¿viste? Que uno hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Exactamente. Ya está. Y con el nivel también de conciencia que tenía, de lo que se podía dar cuenta en ese momento. Sí. 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 Es así. Por eso el tomar la vida como un camino de aprendizaje, los 7 chakras como un camino de crecimiento, es lindo porque nunca dejamos de aprender, ¿no? Nunca. Ah, ahí está. Acá viene la otra alumna, la maestra que me puso la vida. Sí. Con la que peleamos, ¿te acordás? Que peleaba tanto. Es interesante porque mencionaste varias cosas del chakra 3 también como Rosana, así que parece que las dos comparten por ahí esa, como el tema de, y el tema digestivo 3, ¿no? También compartimos en un momento. Sí. Mira. Así que súper agradecida, Marce, con todo esto. Bueno, yo les agradezco a ustedes por participar. Sí, muy completo y para volverlo a rever cada uno y trabajar. Aparte están los diferentes, las pistas para dónde trabajar cada chakra. Cómo armonizarlo, cómo puede estar bloqueado. Uno está muy, muy completo el material. Así que bueno, te agradezco, espero Marcelo. Gracias a ustedes que también lo aprovechen, que lo disfruten. Ahora se los paso por mail. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, Marcelo. Un nos veremos el año que viene. Un beso a tu hijita. Un beso, que pronto nos encontremos en la vida.
Sí, Bueno, nos veremos el año que viene en otro ciclo. Seguramente vamos a armar otro ciclo. No sé si con este tema, probablemente con otros temas. Así que bueno, ya nos veremos. Sí. bueno, Un muchas beso. gracias. Abrazo a los dos. Buen Chao, fin de chao. semana. Chao, buen Chao, fin chao. de. Chao, chao. Chao, tal-